Hoy vamos a hablar del mito del Minotauro y su significado oculto. El mito ocurre en Grecia, en la isla de Creta, en donde el gobernante, el rey Minos, debía sacrificar a uno de sus mejores toros, a Poseidón, el rey de los océanos. Pero al parecer su esposa, la reina, lo convenció de que no sacrificasen al mejor animal, sino que pusieran otro en su lugar, otro toro que, si bien fuese un toro hermoso, no cumpliese con las cualidades de ser el mejor, que era lo que generalmente se hacía en homenaje al dios. Este sacrificio suplantado le molestó al dios Poseidón, el cual, a manera de venganza, confundió la mente de la reina y la hizo quedarse perdidamente enamorada de aquel toro que debía haber sido sacrificado. La reina hizo construir una vaca de madera y se introdujo en ella para de esa manera poder cumplir su anhelo de ser amada por el toro. Producto de esa unión, 9 meses más tarde, nacería un niño con cuerpo humano pero cabeza de ternero, que, para salvaguardar al pueblo de aquel horror, decidieron encerrarlo en un laberinto. Cuando este monstruo creció, era una bestia insaciable de sangre, por lo cual periódicamente debían entregarle 18 jóvenes, 9 muchachas y 9 muchachos vírgenes, como sacrificio para saciar su hambre, debido a que el Minotauro se los devoraba. Bien, en Atenas gobernaba el rey Egeo, y era un reino que debía tributo a Creta, por lo cual eran uno de los reinos elegidos para que enviasen a aquellos 18 jóvenes. Así que el rey realizaba un sorteo para ver quiénes debían ser aquellos jóvenes que para la paz del reino debían ser sacrificados. Pero hacía muy poco que había llegado Teseo, que era hijo del rey Egeo, pero era hijo fuera del matrimonio, y había llegado hacía muy poco a consagrarse príncipe. Así que los ciudadanos de Atenas le exigieron al rey Egeo que también pusiese en la lista a su hijo para que pudiera ser parte de aquel sorteo en donde se elegirían a los pobres desdichados. Y Teseo salió sorteado. Así que el padre se afligió mucho y quería dar de baja aquella elección, pero Teseo mismo le dijo que no lo hiciera, ya que él iba a ir a Creta a entregarse, pero que iba a matar al monstruo e iba a regresar sano y salvo. Su padre le pidió entonces, ya que hacía muy poco que había ganado un hijo y ahora lo perdía, que cuando retornase volviese en su barco izando las velas blancas. Los barcos de Atenas en aquel momento llevaban las velas negras en señal de luto. Así que si él veía venir al barco con las velas negras, sabría que su hijo habría sido devorado por el Minotauro, mientras que si volvía con las velas blancas, sabría que su hijo se había salvado. La tripulación partió y cuando llegó al reino de Creta, fueron recibidos por los reyes y les hicieron un gran banquete la noche anterior al sacrificio. Allí en la mesa estaba sentada Ariadna, que era la hija del rey, y tanto Ariadna como Teseo quedaron perdidamente enamorados uno del otro. Y luego de la cena, Ariadna lo llevó a los pasillos del castillo y le dijo que quería irse con él. Pero él, Teseo, le dijo que estaba ahí para vencer al Minotauro, así que ella le dio una espada muy afilada. Dice el mito que tan afilada que podía cortarse un pelo en 2 con ella, y le dio también una madeja de hilo de oro. Él debía entrar al laberinto desovillando aquella madeja de hilo de oro, y ella tendría el otro extremo, para que cuando él venciese al Minotauro pudiera saber cómo salir de aquel laberinto.
A la mañana siguiente los jóvenes entraron al laberinto y Teseo iba con su hilo de oro y en el otro extremo Ariadna lo aguardaba. Se enfrentó con el Minotauro cuando lo encontró y lo atravesó con la espada que se la clavó en la cabeza en un punto que se conoce como el punto de Asterión, que no es otro que el nombre del Minotauro. Gracias al hilo de Ariadna pudo salir y se encontró con ella y huyeron en el barco rumbo a Atenas. Pero pararon en una isla a descansar y allí Ariadna se recostó en la hierba y se quedó dormida, y cuando partieron se dieron cuenta que no estaba. Al retornar, Dioniso, el dios, la había raptado. Así que Teseo volvió solo hacia Atenas, y en el entusiasmo de haber vencido y en la confusión de haber perdido su amor, se olvidó de izar las velas blancas. Así que cuando el rey Egeo vio aquellas velas negras, se fue hacia un acantilado y se tiró al mar, que desde entonces lleva su nombre, el mar Egeo. ¿Cuál es el significado que está detrás de este mito? Bien, lo que podemos ver de manera muy significativa es que el Minotauro es un ser humano con cabeza de animal, es una cabeza animalizada, y a su vez está encerrado en un laberinto. Y en realidad este laberinto no es más que el pensar humano. Así que está perdido, es un ser humano perdido en su propia cabeza. Podríamos decir que toda su pasión, su animalidad, ha ido a la cabeza y le ha generado confusión. Y está dentro de un laberinto del cual no puede salir, pero lleva una espada afilada, la espada que es la representante de la esencia humana, del yo humano, y puede vencer a ese Minotauro y además puede regresar porque del otro lado hay alguien que sostiene el hilo de oro, ese hilo tan fino que no representa más que la salida de aquel laberinto que es la mente humana. No nos tenemos que olvidar que los protagonistas, tanto el Minotauro como Ariadna y como Teseo, y además los que iban a ser sacrificados, son todos jóvenes, y esto no es casual. Es un paso necesario en la juventud, salir de aquel laberinto que les plantea la vida, en donde las pasiones se van a la cabeza, y solo la decisión certera de querer salir del laberinto los ayuda a derrotar la animalidad, y así, mediante el hilo de oro sostenido por lo que podríamos decir es el alma misma, representada en Ariadna, ayuda al retorno. Y este gesto de ir ovillando nuevamente el hilo, porque eso fue lo que hizo Teseo cuando venció al Minotauro, es un gesto también de interioridad, es ir hacia la interioridad del alma, dejando el laberinto del pensar. Es decir, la gran enseñanza de este mito es cómo vencer las pasiones, cómo vencer el laberinto intelectual de la cabeza, siendo guiado uno mismo por la certeza de que alguien está al otro lado sosteniendo el hilo de oro, la certeza de ser guiado por el alma misma del ser humano. Jorge Luis Borges escribió un cuento dedicado al Minotauro que se llama La casa de Asterión, en donde el Minotauro habla en primera persona a través del cuento. Y nos despedimos con una de las estrofas de aquel cuento, que dice así: el hecho es que soy único. No me interesa lo que un hombre pueda transmitir a otros hombres. Como el filósofo, pienso que nada es comunicable por el arte de la escritura. Loas enojosas y triviales minucias no tienen cabida en mi espíritu, que está capacitado para lo grande. Jamás he retenido la diferencia entre una letra y otra. Cierta impaciencia generosa no ha consentido que yo aprendiera a leer. A veces lo deploro, pero las noches y los días son largos.